al cielo agradezco yo, tanto que me dio por gracia lo mucho que hace por mí mi Dios. Me libró de todas culpas, en su acto me redimió, salvación y vida eterna, su promesa me abrazó. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, me diste más de lo que pedí, me diste paz en mi dolor. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, las promesas y bendiciones con las que vivo en mí hoy. Cuando miro atrás, Padre, veo tu mano al guiar. Cada paso fue tu gracia, cada noche tu verdad. Me sostuviste en silencio, me enseñaste a esperar. Me libró de toda culpa, en su acto me redimió, salvación y vida eterna, tu promesa me abrazó. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, me diste más de lo que pedí, me diste paz en mi dolor. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, las promesas y bendiciones con las que vivo en mí hoy. Hoy levanto mis manos y no me canso de cantar. Tu misericordia es grande, tu bondad me hizo andar. Si me falta una palabra, mi alma vuelve a empezar. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, me diste más de lo que pedí, me diste paz en mi dolor. Al cielo agradezco yo, al cielo agradezco yo, las promesas y bendiciones con las que vivo en mí hoy. Aleluya. Al cielo agradezco yo, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque por ti venimos a dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación, Padre Santo, Padre amado. Gracias por tu infinita misericordia, que en Cristo Jesús nos hiciste tu nación santa, tu pueblo escogido, tu linaje escogido, ese divino tesoro, Padre, al cual tú le llamas tu pueblo. Ese pueblo tuyo que tú creaste para regalártelo a ti mismo, Señor, por el cual tú moriste en la cruz del Calvario y nos diste la salvación, nos diste la redención, nos diste, Señor, esa salvación tan grande, Padre Santo, que celebramos cada día, celebrando tu santo y divino nombre y sabiendo, Padre Santo, que tú eres nuestro Dios y que nosotros estamos en el centro de tu propósito para con nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia y esa gracia no merecida que tú tuviste a bien darnos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Estamos en la clase bíblica cada sábado en Gálatas. En el libro de Gálatas estamos dando, y es algo maravilloso que pretendemos ser vaso, recipiente de tu amor y de tu gracia y de tu palabra y de tu verdad para poder ministrar esa gracia tuya a través de tu palabra, Señor, sin despegarnos de la palabra, sin utilizar ningún sortilegio de religiosidad ni nada de sentimiento humano. Aquí no estamos para dar testimonio de nosotros, ni de hombre, ni de hablar de línea
teológica, sino para hablar de la palabra de Dios como salió de la boca de Dios en su santo evangelio, el cual hemos recibido en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo compartimos, porque a eso somos cometidos, a llevar su palabra a todo pueblo, lengua y nación, sin importar cómo estén, porque lo importante es cómo está Cristo, dispuesto a bendecir a cada uno de los que tienen a bien recibir su palabra. Así es como el Señor opera. El Señor no opera por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Y eso es lo importante, en entender lo que es la palabra de Dios. Gálatas 1, estamos en la lección número 3, el ministerio de Pablo. Vamos a hablar acerca del ministerio de Pablo, que fue el último de los apóstoles y que estuvo con Cristo por 3 días, en la que el Señor en esos 3 días, igual como duró Jonás 3 días en el estómago de la ballena, igual así estuvo Jesucristo 3 días en lo profundo del infierno, y a partir de ahí resucitó para vida eterna, así como usted y yo, que resucitamos juntamente con Él para esa vida eterna, porque cuando Él salió de ahí trajo a los que estaban en el Seol y los redimidos, los que por los apóstoles habríamos de entender y escuchar la voz de Dios. Él dice que fuimos resucitados en Él, y por eso es que tenemos vida eterna, porque ya no estamos muertos en nuestros pecados y delitos, de los cuales Él nos libró en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestra libertad, y eso lo conocemos a través de la palabra. Esta palabra que nos llega a nosotros en Gálatas 1. Saludo a todos los hermanos, a las siervas y siervos que tienen a bien estar en sintonía con esta clase, esperando que el Señor y la paz del Señor esté para con su vida, y que la salud y la prosperidad sean la respuesta que reciben cada día en sus oraciones, porque Dios es verdadero y Él cumple su promesa de clama a mí y yo te responderé, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gálatas 1 del 11 al 12. Pero os hago saber, hermanos, cada vez que Pablo habla, le está hablando a los hermanos, a los que ya él considera que son parte de esa nación santa, porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque Él nos hizo a todos hijos aceptos en el amado, y por eso se refiere al creyente. Casi todo el evangelio está escrito para el creyente, para el cual Dios le dio fe para que creyera. Y al Dios darle fe lo escogió para que sea su oveja. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, dice la palabra, el Señor, y es verdad. Y por eso le dice hermanos cuando habla en los escritos. Él no le habla al que está afuera, al impío, al que no conoce de Dios, sino a los que han creído. Por eso siempre hace esa reseña, especificando a quien le hable la palabra en todas partes. El Señor, cuando nos da su palabra, Él dice a quién le está hablando. Y esa es una identidad que debemos discernir antes de que el mensaje nos llegue. A veces le está hablando y le está hablando a los hijos de Israel, a los judíos. Y a veces está hablando y le está hablando a los enemigos de Dios, que son los 3 pueblos a los cuales se refiere en su palabra en todo tiempo. A los gentiles que no conocen de la palabra, que no conocen de Dios. A los judíos, que son el pueblo de la promesa, del cual el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar, que iban a ser dados de la gloria de Dios en su gracia y en su salvación. Todavía el tiempo no ha llegado, porque ahora Dios está trabajando en este preámbulo de tiempo, la dispensación de la gracia, con la iglesia, con los creyentes, con los que le han creído al Cordero, hasta que Él se lleve a los corderos, y volverá para entonces trabajar con el pueblo. Trabajando en Cristo Jesús, como nosotros estamos siendo ministrados por la palabra, y como el Señor nos está llevando a través del Evangelio de Cristo a este pueblo en el cual Pablo se siente y se ve incluido, y dice, pero os hago saber, hermanos, de ahí que viene la palabra hermano, de que somos hermanos en Cristo Jesús, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, dice Pablo, no bendiciones. No es, dice el Evangelio, palabra cuando se refiere al Evangelio que yo prediqué a vosotros, no está de acuerdo con el hombre.
en contraste con el otro evangelio traído por los demás, el mensaje de Pablo era una revelación de Dios. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre para alcanzar y comprender a Dios, sino que fue el esfuerzo de Dios para inclinarse y comunicarse con el hombre. Ni yo lo recibí de hombre, dice Pablo, ni me fue enseñado por hombre, sino que por revelación de Jesucristo. La propia relación de Pablo con este evangelio fue único. Casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona, lo que es de forma normal de Dios, de comunicar el evangelio. Romanos 10, 14, 15, nos liamos acá, dice Pablo, empieza diciendo con una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo no era normal. En este sentido, recibió el evangelio de una dramática relación directa cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Hechos 9, del 1 al 9, describe este notable incidente. El Señor Jesús habló a Pablo directamente en el camino de Damasco, y luego Pablo pasó 3 días sin ver, antes de que un cristiano llamado Ananías viniera a él. Fue probablemente durante este tiempo, ya sea en la carretera o en los 3 días, cuando Jesús trajo su evangelio a Pablo. Pablo ciertamente tenía el evangelio de inmediato, porque era a la vez salvo y comenzó a predicar inmediatamente el mensaje que Jesús le dio. Gálatas 1 del 13 al 24 nos dice: porque habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Este era el Pablo antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Y yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicare entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni me voy a Jerusalén, ni me voy a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice Pablo, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En cuanto a la religión, dice Pablo, en cuanto a la religión, en cuanto a las religiones de Siria, Cilicia, y yo era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, pero solo se oían. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que es en Cristo, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué habéis oído? Todo el mundo había oído cómo Pablo llegó al Señor. La historia de Paul era familiar para los cristianos en general y en especial a los que había ministrado personalmente. Podemos confiar en que si Pablo
estaba entre un grupo de un pueblo por un tiempo predicando el evangelio, no pasaría mucho tiempo hasta que él compartió su testimonio personal. Mi conducta anterior, decía Pablo, en el judaísmo, como yo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, las credenciales de Pablo como un celoso judío persiguiendo cristianos están fuera de toda duda. Hechos 8, 1 al 3 y Hechos 9 del 1 al 2. Describen la persecución enérgica de Pablo a los cristianos. Esto demuestra que Pablo no estaba buscando alguna otra verdad cuando se enfrentó por primera vez con el evangelio de Jesús. Pero cuando agradó a Dios, en el tiempo de Dios, Pablo no vino a Jesús porque ningún hombre decidió que debería. No era el placer de ningún hombre, pero cuando agradó a Dios, además Dios no escogió a Pablo porque había algo en Pablo que le gustaba. Dios llamó a Pablo por su gracia, el favor inmerecido de Dios, que es la gracia de Dios. Apartado es una palabra importante, se relaciona con la palabra que se usa como un título para la élite religiosa en los días de Pablo. Los apartados, conocidos como los fariseos, antes de que Pablo se acerque a Jesús, era un fariseo importante, Filipenses 3:5, pero él no estaba realmente apartado para Dios. Ahora, a través de la obra de Jesús, él fue que estaba realmente apartado para Dios. Así fue como fue apartado para Dios a través del mismo Jesucristo, para revelar a su Hijo en mí, para que Cristo se conociera a través de Pablo, o sea, el evangelio, la palabra que Cristo le dio es Cristo mismo, para ser revelado a través de Pablo. Eso está en Gálatas 1:12. Pablo habla de cómo Jesús se reveló a él, la revelación de Jesucristo, pero aquí es algo diferente y tal vez más glorioso. Jesús revela en Pablo. Jesús revela en Pablo. Dios quiere hacer algo más que revelar a Jesús a nosotros. Él quiere revelar a Jesús en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Que yo le predicase entre los gentiles. Dios tiene un sentido del humor. Dios tiene un sentido del humor. Perdón. Él, al seleccionar a un hombre antes de nacer para el trabajo de predicar el evangelio a los gentiles, y que el hombre crece odiando a los gentiles y creyendo que la única razón por la que Dios hizo gentiles era lo que alimentaría el fuego del infierno. Eso era lo que Pablo creía. Además, sobre su conversión, Pablo no consultó enseguida con carne y sangre, incluso los apóstoles eminentes de Jerusalén, para descubrir el contenido del evangelio. No necesitaba hacerlo porque el evangelio fue revelado a él directamente por Jesús. A continuación, después de 3 años, Pablo no aprendió el evangelio desde los apóstoles porque había sido un cristiano durante 3 años antes de que él conociera a los apóstoles Pedro y Santiago. Esta es la verdad que nos revela ese encuentro especial que tuvo el Señor que tuvo Pablo para con nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, como el Señor llegó a la vida de Pablo y lo tumbó de su rutina, que es lo que significa espiritualmente que lo tumbó del caballo, donde él iba a Damasco, y a partir de ahí le cegó a todo su conocimiento de todo lo que él conocía acerca de la Torá y del Pentateuco, acerca de lo que es el Viejo Testamento, y llega Cristo para darle una palabra nueva, llega Cristo para hacer que Pablo conociese la verdad que es Cristo Jesús, y que a partir de ahí él sea el que manifieste ese evangelio y escriba todas estas cartas acerca del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia de Dios para con nosotros. Esta es la revelación que el Señor ha hecho para con ellos, para con nosotros, y así mismo como él
le llegó a Pablo, así te ha llegado a la vida tuya y ha llegado a la vida mía, y a partir de ahí ha habido una nueva creación, un nuevo hombre, que a ese que se refiere, que ahora nosotros le servimos al Dios Todopoderoso por convicción. Por convicción quiere decir porque le hemos creído al anuncio, porque hemos creído en su palabra, porque hemos creído en sus promesas, y en Cristo ahora tenemos esperanza, la esperanza de gloria. Así como se hizo este cambio en Pablo de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno que iba a constituir iglesia, iba a constituir la palabra, y que en el día de hoy se están predicando en las iglesias el evangelio que fue el que se le dio a Pablo para nosotros. Y eso decía Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cada vez que usted entiende que usted, como Pablo, fue llamado para manifestar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, usted está manifestando a Cristo. O sea, permitir que Cristo crezca en ti, que Cristo crezca en mí, es la mejor manera de nosotros vernos consolidados en el propósito y la verdad de Dios. Nosotros podemos vernos favorecidos, pero esto no es para llenarnos de orgullos, sino para nosotros manifestar la humildad con la que Cristo se enfrentó a todo lo oprobio en esta tierra, y por ti y por mí murió en la cruz del Calvario para traernos a la redención, para darnos vida eterna, para justificarnos en Cristo Jesús delante del Padre, de manera que nosotros podamos ser esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. Y ahora eso es lo que somos, mis santos. Así te llama el Señor, así me llama el Señor, mi santo, lo que le creyeron al Cordero. Cuando el Señor habla de esto, es lo que le creyeron al Evangelio. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál es la voz del Señor? El Evangelio y la palabra. Entonces, ¿por qué la palabra es tan importante? La palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. La palabra es Cristo manifestándose a nuestras vidas con el propósito de Él, de manera que podamos entenderlo y no haya motivo a ninguna confusión. La palabra es Cristo. Él es el Evangelio, Él es la vida, Él es el camino, Él es nuestra esperanza. Y es por esta razón que ahora que ya tú conoces esta verdad de que fuimos sacados de las tinieblas y fuimos traídos a su luz admirable. La luz admirable de Cristo es el conocimiento de la identidad de Él, pero no solo eso, sino de la identidad de Él en nosotros. Cómo nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos dar testimonio de que Cristo es en nuestras vidas, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo nos redimió, que Cristo nos lavó con su sangre, y que por eso nosotros ahora somos parte de la familia celestial. Todo este conocimiento, eso es lo que se llama su luz admirable. La luz es sinónimo de conocimiento, del conocimiento que usted tiene de la verdad. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues la libertad de vivir en Cristo es que ahora usted no vive prisionero de la incertidumbre, usted no vive prisionero de la no esperanza, sino que ahora usted fue libre de pensar que usted está en una trampa, que usted está en la mano del enemigo, porque ya Cristo te da toda la seguridad de que Él hizo lo que había que hacer para decir: todo fue consumado, los tengo en mi mano. Es a ti y a mí que Él decía eso, a ellos y a lo que por ellos, el Evangelio, creerán en mí. Los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. Esa es la promesa del Señor, de que tú y yo estamos en las manos del Señor. Y dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada podrán apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad que debemos creer del Evangelio para poder ser verdaderamente libres. Esta es la verdad que el Señor habla, de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad está en conocer cuál es tu identidad en Cristo Jesús, y de saber identificar a Cristo como la palabra, como el Evangelio, como el camino, como la esperanza. Eso te hace a ti conocedor de a qué propósito de Dios tú perteneces. Y no te sientas nunca más pequeño, no importa la posición que te dé el hombre, sino la posición que tú tienes en Cristo, que es la que te llena de humildad, que es la que te llena de amor, de aceptación y de perdón. Esa verdad de que tú eres de parte de la familia celestial, que en Cristo tú has sido redimido, ya tú no tienes deuda por pecado. Él nos limpió de todo pecado. El Señor no habló de una u otra, dijo de todo pecado, porque ahora estamos cubiertas por la sangre de Cristo. Naturalmente que estamos en un cuerpo de muerte, naturalmente que estamos en este mundo, que vamos a tener
tendencia a la lascivia, que vamos a tener tendencia a indisciplinadamente faltarle al Señor. Pero el Señor dice que en Él tenemos el oportuno socorro, que cada día que amanece, cada día que nos vamos a acostar, podemos venir a la presencia de Dios en nuestro aposento alto. Y en ese aposento alto, dejarle saber al Señor que nosotros entendemos que le hemos fallado y que le pedimos perdón y oportuno socorro para que el Señor te limpie de toda mancha y tú estés llevando esta lucha, que no es de un día para otro, que mientras tú estés en este cuerpo de muerte, tú vas a tener la osadía de ser indisciplinado para los mandatos de Dios. El Señor nos dio sus leyes, el Señor nos dio la orientación, la exhortación. ¿Y cuál es esa exhortación? Cuando el Señor te dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno. ¿Y cómo el Señor te lo está diciendo a ti? Pues a través del Evangelio, porque Él dijo que mis ovejas escuchan mi voz y la voz de Él es el Evangelio, la palabra. Entonces, aparte de eso, cuando Cristo estaba orando, que le dijo, Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Eso está bien claro, que la palabra, el Evangelio, es la verdad del Señor y que ella nos santifica cada día que estamos escuchando, como en este día, palabra de verdad. Eso es lo que nos santifica. Entonces, si el Señor te dice seguir la santidad, te está diciendo que siga la palabra, que permanezca en la palabra, que la disfrute, que la medite, que la use. En la palabra, permanecer en la palabra es hacer todo aquello que el Señor nos manda que hagamos en su voluntad. Es verdad que usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera, pero qué agradable sea que usted quiera agradar a Dios. Permanecer en la palabra, estar en la palabra. Es verdad, pero eso no le da a usted ninguna libertad de ofenderle a Dios, de estar fuera de los deseos del Señor. Están ahí porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si se le quita ese poder de usted poder tener la voluntad de hacer las cosas, que use esa voluntad para hacer las cosas que a Él le agradan. Porque decía Pablo, claro, tú puedes hacer todo lo que quieras, sí, tú puedes hacerlo, pero te conviene. ¿Verdad que no te conviene? Pues esta es la verdad que el Señor manifiesta en su Evangelio. El Evangelio te llama a la obediencia, te llama a seguir los conceptos y preceptos del Señor, a seguir las ordenanzas de la palabra y a seguirlo a Él. Es verdad que tú puedes dejar de hacer eso, pero ¿estarías tú siendo un siervo de Dios si tú no obedeces a tu Padre? ¿Estarías tú siendo un hijo de Dios si tú no obedeces a tu Padre? Entonces, no te lleves de que tú puedes hacer lo que quieres, porque esa es la información dañina que Satanás empezó desde el Edén a darle al hombre para que el hombre se enemistara con Dios. ¿Cómo le dijo él a Eva? Ay, ¿quién te dijo que tú no puedes? Tú puedes hacerlo, ve, come del fruto prohibido. Tú verás que no te pasa nada. Al contrario, te va a gustar. Eso es el enemigo. Todo el que le diga a usted que usted tiene un libre albedrío para hacer lo que quiera, es el diablo hablándole. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa un libre albedrío si eso lo va a separar de Dios. A usted le interesa que usted tenga la libertad de hacer las cosas y que usted escoja agradar a Dios en esa voluntad que usted va a tener. Entonces usted tiene la voluntad de hacer lo uno o lo otro, pero usted tiene que saber que usted tiene que estar identificado en el Señor. El Señor no te va a obligar, pero el Señor espera que nosotros seamos perfume grato a su presencia cuando Él nos ve llevando la obediencia a su palabra y sometido a Él. ¿Que tenemos el poder de hacer lo malo? Claro, pero ¿nos conviene hacerlo? No. Porque no, entonces si uno empieza a hacer las cosas que no le agradan a Dios, usted no puede identificarse como un parte de la familia celestial. Porque los que somos hijos de Dios, pretendemos y todos los días buscamos con ansiedad de estar en el camino y en la carrera de agradar a aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Es la razón por la cual nosotros estamos cometidos a vivir en obediencia. No es una obediencia religiosa para que usted lo vea que usted obedece, no. Es que en su corazón nada más necesita como prioridad y como primicia servirle a Dios. No servirle al hombre, no servirle a la carne. Cuando digo no servirle al hombre, no servirte a ti mismo como una manera egoísta de vivir o donde tú pretendes que todo sea alrededor de ti. El epicentro de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra, es su evangelio, es manifestar esas virtudes de aquel que tuvo misericordia de ti, murió por ti en la cruz del Calvario, es manifestar la virtud de aquel que nos amó primero, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la manifestación de esta gracia tan grande, es hacer la virtud de aquel que por amor, por ti y por mí,
sufrió el oprobio de la cruz para darnos libertad y vida eterna. Hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo. No manchemos esa gracia tan grande. El Señor, al que transgrede, al que se llena de orgullo, lo ve de lejos. No permita que el Señor tenga que verte de lejos. No es que porque si tú cometiste algún pecado y que tú te vas a perder. Él ya te garantizó que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni tu presente, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada, y tú fuiste algo creado, te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero que tú puedes vivir una vida de oprobio, de calamidades, por no vivir en la obediencia del Señor. Es verdad, pero eso no significa que tú te vas a pasar, porque Él te promete, creo que en Hebreos 12:6 por ahí, que dice que te pasará como por fuego para blanquearte y entregarte a sí mismo para que esté con Él para toda la eternidad. Pero te dice, pero ten cuidado porque te va a doler, porque mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Y el Señor te lo advierte. Eso que van a tener que ser pasados como por fuego para blanquearlos son esos que viven en transgresión, no tienen bendiciones en este mundo terrenal, ni ven las bendiciones de abundancia que el Señor le mandó a vivir aquí. No las pueden ver porque están en transgresión con el Señor, están enemitados del Señor, pero el Señor no está enemitado contigo, sino que Él va a tomar de ti cuando en su momento adecuado, y te va a doler. Mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo, y te va a pasar como por fuego. No te va a lanzar al fuego como a los enemigos de Dios, pero te va a pasar como por fuego para pulirte, como se pule, como se afina el oro, como la prenda preciosa, a través del fuego condensador. Entonces, por ese fuego es parte del juicio de Dios. Te va a pasar como por fuego, te va a doler para blanquearte. Y ya cuando te blanquee, tú podrás estar con Él para toda la eternidad. Pero Él dijo que no perderá ni uno. Los tengo en mi mano y no perderé ni uno. Entonces la salvación es segura. Permanecer en la palabra es importante. Y tener la esperanza de que Cristo viene para llevarnos con Él para toda la eternidad es también parte de la promesa de Dios que se van a cumplir en ti y en mí. Permite que el mismo ministerio que se le dio a Pablo de conocer todas estas verdades te esté llegando a ti en el día de hoy. A partir de hoy, sé un Pablo diferente. Sé esa nueva creación en Cristo Jesús para manifestar la gloria de su nombre a través de tu vida. Tu vida es el testimonio de que tú le has creído a Dios y de que Dios es en ti y en mí, porque nosotros somos la identidad de Cristo para este mundo terrenal. Entonces permítase vivir en arrepentimiento cada día, reconociendo que usted no está solo, que usted no es huérfano, que usted tiene un Padre, que usted tiene Dios y que usted tiene esperanza. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Sabemos que a los que aman a Dios todo le opera para bien. Así que en el día de hoy sean todos bendecidos, y hasta el próximo sábado, que seguimos en el libro de Gálatas, y el miércoles estaremos con el libro de Efesios, el cual estamos desarrollando también. La bendición para Juan, y Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía, que sea el Señor bendiciéndote. Dania, Luciano, hermana mía, Dios te bendiga, que sea el Señor bendiciéndote. Fauta Ortiz, mi amada hermana, Dios te bendiga. Un abrazo fraterno y unitario de ahí donde tú estás, y que sea el Señor bendiciéndote a ti, a toda la familia, que es lo más importante de nuestra fe, saber que Dios está en la paz que nosotros recibimos de Él. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes y a los que en fechas subsiguientes estarán recibiendo este mensaje a través de las redes y también a través de Cristo La Verdad TV, nuestro canal de YouTube. Un saludo a mi hermana Laura Cisa Luciano, que pronto estaremos predicando y llevando el Evangelio junto desde República Dominicana y para todo el mundo. Recuerden que hemos lanzado nuestro nuevo libro, que es el nuevo libro de nosotros, que es Gracia Abundante. Es el nuevo libro, provisión gratuita. En esa gracia abundante que recibimos la gracia de Dios, recibimos bendición, perdón, recibimos fe del Señor, recibimos su amor, su paz, la redención, la recibimos, la justicia de Dios, que Cristo es en Cristo y Cristo es nuestra justicia, la misericordia de Dios de todos los bienes que el Señor nos da, y nuestra esperanza de la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra vida por la misericordia del Señor, el favor no merecido de tener la provisión gratuita, el don, los dones que el Señor nos da para servirle a Él y para honrarlo a Él, la salvación, que ya nosotros aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Por eso nos dio el Señor la salvación. Fue un regalo, no era porque lo merecíamos, sino porque Él tuvo a bien regalarnos todo esto dones, la vida. Él nos dio vida eterna y eso es importante. La bondad es lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. Así como Él fue bondadoso para con nosotros, Él quiere que nosotros también desarrollemos el don de la bondad. Y es importante la eternidad, saber que no somos seres limitados, sino que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que ha sido gratis. Todo lo que el Señor nos ha dado es gratuito. No ha sido porque lo merecíamos, sino por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. El gozo es saber que tú eres parte de la familia celestial. La familia celestial es el gozo que tenemos los creyentes de saber que tenemos un Dios, que tenemos fe, que tenemos esperanza, la libertad que es la que encontramos en su palabra, cuando Él nos deja saber en su palabra que ya fuimos redimidos, que ya no tenemos deuda para con Dios y que de ahora en adelante vivimos para alabar y adorar el nombre del Dios Todopoderoso. La restauración, que nosotros podemos vivir y ser restaurados en Cristo Jesús en cada día de nuestras vidas. Cada momento podemos venir a la presencia del Señor, porque aquí que somos templo del Espíritu Santo y el Señor está presto siempre para escucharnos y socorrernos. Él es nuestro oportuno socorro, Él es nuestro pastor y sabemos que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Todos estos conceptos están desarrollados en este libro, que lo pueden conseguir en Amazon o en Barnes & Noble o en cualquier librería del mundo. Lo pueden ordenar. Si no lo tienen, coge 2 días para que se lo entreguen a usted. Gracias abundante de los pastores ministro Huáscar Sisa Luciano y Laura Estela Sisa Luciano, que estamos conjuntamente trabajando para manifestar la gloria de Dios, tanto en libro como a través de estos programas que tenemos, y ya pronto tendremos, por el llamado del Señor, un templo en la República Dominicana, a través del cual vamos a estar también llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el propósito de Dios en nuestra vida, que ya en esta etapa de nuestras vidas nos dediquemos a honrar a aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos, que sea la paz del Señor para con cada uno de ustedes. Amén.